Estados Unidos, Jesús Sánchez Quiñones, consejero director general de Renta 4. Bienvenido, Jesús. Buenos días. ¿Cómo ves la fotografía? ¿Cómo ves el momento justo antes de que los bancos centrales vayan a volver a decirnos si suben los tipos, si inician la pausa y cómo ven la fotografía general? Pues una de cal y una de arena, sobre todo viniendo de Estados Unidos. Lo que pasó ayer con el First National, con el First Republic Bank, sí que lo que denota es que todavía no se han acabado los problemas en la banca regional en Estados Unidos, teniendo en cuenta que son responsables del 50% del crédito de la economía americana y, por tanto, inevitablemente va a haber una restricción del crédito. Con los datos que estábamos teniendo ya en Estados Unidos, esto va a hacer que previsiblemente las subidas de tipos sean menores de los que se esperaban hace un mes. En Europa sí que es cierto que va a haber más subidas de tipos. Los problemas con la banca de Estados Unidos no están ocurriendo en la banca europea. La inflación en Europa sigue siendo más elevada, sobre todo la subyacente, y por tanto hay que esperar que suban más los tipos de interés en Europa que en Estados Unidos, teniendo en cuenta que seguimos en un nivel sensiblemente más bajo del que tienen al otro lado del Atlántico. ¿Te preocupa que la crisis financiera pueda volver a reverdecer, sobre todo con fuga de depósitos? No tiene nada que ver la crisis financiera a la que estamos asistiendo en Estados Unidos con la que vivimos en el año 2008 con Lehman Brothers. Es cierto que en Estados Unidos hay 4.200 bancos, en el 2007 había 7.000 y que la banca mediana no tiene la misma supervisión que la gran banca en Estados Unidos, y habiendo subido tanto los tipos de interés allí, y estando los fondos monetarios, los money market funds, prácticamente dando rentabilidad del 5%, es normal que haya una fuga de depósitos hacia este tipo de fondos. Va a haber, esto lo que va a suponer es una restricción del crédito en Estados Unidos, pero no parece, al menos con la información que tenemos, que pueda haber un problema financiero como el de hace 14 años, más o menos 15 años, teniendo en cuenta que la banca está mucho más capitalizada ahora de lo que estaba antes. ¿Pueden aguantar Estados Unidos y Europa más subidas de tipos de interés, aunque los bancos centrales la vayan a hacer sí o sí? ¿La economía la puede aguantar? Lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos vivido prácticamente 10 años, 12 años con tipos de interés cero negativo, que es algo absolutamente anormal, tipos negativos, una aberración histórica, y ahora mismo lo que estamos pagando son las consecuencias de tantos años de excesos. Lo que no se pueden permitir ninguna de las dos economías es tener una inflación tan elevada durante tanto tiempo. Es cierto que las subidas de tipos de interés perjudican a la economía, pero también es cierto que si tenemos en cuenta el nivel de la inflación, los tipos todavía siguen relativamente bajos. Va a ser inevitable que se sigan subiendo los tipos de interés, aunque esto vaya a afectar a la economía. En cuanto al inversor, esa fotografía que incluso BlackRock nos decía de 60-40 que estaba cambiando, ¿cómo lo veis en Renta 4? ¿Pensáis que el movimiento de una renta fija tan potente ahora debe rebalancear todavía más las carteras hacia la renta fija? Cualquier persona que trabaje en el sector financiero o inversor que esté casi por debajo de los 40 años no ha vivido tipos de interés como los actuales, y esto lo que quiere decir es que tradicionalmente sí que había una parte de la cartera que daba una rentabilidad más o menos previsible y que además hacía de colchón en caso de caída de las bolsas, y por tanto sí que parece muy claro que una parte de la cartera de los inversores y de los ahorradores debe estar en renta fija, que ahora sí que proporciona una rentabilidad reactiva, aunque también puede tener altibajos dependiendo de qué renta fija se trata. Solo una pregunta más. En el entorno de dónde invertir, Europa ha ganado mucho terreno, emergentes también. ¿Tenéis la percepción de que emergentes y Europa terminarán por consolidarse en este 2023? La gran diferencia entre Europa y Estados Unidos es que las grandes compañías europeas venden más del 60% de sus ventas fuera de territorio europeo, y por tanto estar invertido en grandes empresas europeas es estar invertido también en emergentes, cosa que no ocurre en tal medida en Estados Unidos.
Al menos desde Renta 4 sí que preferimos estar, por ejemplo, invertidos en China a través de grandes empresas europeas que vendan en China mejor que directamente en compañías chinas. Pero sí que es cierto que la evolución de los emergentes va a depender también de forma muy notable de lo que hagan los tipos de interés y de lo que hagan los. Muchísimas gracias, Jesús Sánchez Quiñones, consejero, director general de Renta 4. Buen día y buen negocio, Jesús.